WeTalk, porque cada historia merece ser escuchada. Hola a todos, bienvenidos a WeTag, un espacio más donde compartimos historias reales de migrantes y soñadores alrededor del mundo. Aquí hablamos de lo que cuesta, de lo que duele y lo que transforma, porque migrar no solo es cambiar de país, es cambiar de identidad, empezar de cero cuando ya habías construido algo y entender que a veces resistirse puede costar, pero vale la pena hacerlo. Hoy tenemos una conversación honesta, hoy nos acompaña Daniel, vamos a hablar de su sueño, del crecimiento y todo el proceso que ha tenido en este momento. Daniel, cuéntame cómo ha sido llegar a Canadá y la otra pregunta es, si hoy pudieras devolver el tiempo, ¿volverías a Canadá? Bueno, hola a todos, hola Juliana. ¿Cómo fue? Fue un reto completamente. Llevo acá año y algunos meses. Llegué a finales del 2024. No fue nada fácil, no fue nada sencillo. Creo que fue un esfuerzo tanto personal como financiero para estar acá. Sin embargo, sí, creo que a lo que llevo a hoy, sí volvería a migrar porque la construcción y la evolución que he tenido tanto como profesional como persona ha sido excelente. Obviamente los primeros meses no lo podría decir. Si me lo hubieras preguntado hace un año, tal vez lo más probable es que te hubiera dicho no, estoy seguro aún si fue la mejor decisión o no. Pero haciendo un balance de lo que he vivido acá y donde estoy hoy, sí lo hubiera vuelto a hacer. Siempre fue un deseo que soñé hace muchos años. Lo construí por mucho tiempo y hoy puedo decir que tomé la mejor decisión. Me alegra mucho saber que lo que dices y es que construiste ese camino, porque muchas veces las personas que llegan es como, me voy a estudiar y ya, sin ese camino claro. Y ese camino, ese pathway es súper importante para lograr los objetivos. Tú llegaste a Canadá y llegaste en diciembre. Cuéntame cómo fue ese proceso, la nieve, la ilusión que tenías en el momento. Efectivamente llegué como a la mitad o casi comienzos del invierno. Al principio, pues los primeros 3 días, 4 días feliz porque no conocía la nieve. Entonces la conocí. Yo me acuerdo que esa vez no había nevado los primeros días que yo estuve y había visto la predicción del clima y vi que a las 12 de la noche iba a nevar. Me quedé hasta las 12 para poder ver cómo iba a nevar, ¿sí? O sea, Ujú. sin luego pensar de que pues, iba a ver que hoy he visto miles de nevadas y ya no me sorprenden. Pero obviamente en su momento súper feliz, luego ya complicado porque ya el primer mes sin poder salir normal porque pues hace demasiado frío, o sea, el frío es inhumano. A veces hay unas personas que dicen, no, a mí me gusta el frío, yo creo que me gustaría. No, tú no has sentido el frío real. O sea, si nunca has estado en Canadá o en un país parecido a Canadá en temas de frío, tú no conoces el frío hasta que lo sientes realmente. Y tener eso un mes, 2 meses, tal vez, pero 4 meses y que luego ya no neva, pero igual hace frío, y que luego ya pasó el verano y el otoño igual también es frío hasta cierto, o sea, al final. Entonces fue complicado después de cierto tiempo, la verdad. Me Mm. gustó, pero ya ahora no es que sea mi temporada favorita. Sí, ¿no? Y más es la primera ilusión porque no habías tenido nieve, vivir esa experiencia es mágica, ver caer, obviamente todo se pone súper lindo blanco los primeros días, después ya es un poquito más café, gris, marrón, entonces es Literal. como un proceso y que ya luego de tanto verlo, pues ya para uno es normal, ¿no? Es como en Colombia el sol para nosotros, las frutas, los colores es normal. Entonces para ellos eso también es normal, uno se va acostumbrando, llamémoslo así, uno se va acostumbrando a ese tema y al frío también, porque pasa y es muy curioso, no sé si te pasó que a veces como que teníamos frío y no sé, estábamos a -23 y uno tenía ese frío mundial, pero ya cuando llega a 5 grados que aún es frío, uno dice, esto no es frío, esto es una dicha. Siento calor, sí, Sí, tal cual. es súper curioso, es muy gracioso. Tú llegaste Sí. súper ilusionado, llegaste muy emocionado. ¿Cuándo se acabó esa ilusión para ti? Dijiste como, wow, como que te dio ese choque de realidad. Sí, efectivamente, como mencionas, uno llega con una adrenalina al 100 de que es mi sueño, Ujú. todo es nuevo, pasas por una calle, es nueva, pasas por otra esquina, es nueva, sí, o sea, todo es nuevo. Entonces, obviamente, la adrenalina es muy, muy chévere, pero ya cuando comienzas a sentar cabeza, ya empieza como a decir, bueno,
me quedan 2 años acá y no sé qué va a pasar. Esa incertidumbre, la verdad, fue más o menos ya el primer mes, mes y medio, que ya nada era nuevo, que ya la esquina que yo veía no me sorprendía. Ujú. Entonces ahí ya empecé a decir, uy, no sé, no sé si realmente esto es para mí, si es lo que quiero. Creo que el choque pasó prácticamente después del primer mes. Y es normal preguntarnos eso porque es un mundo completamente nuevo y ya como que uno no tiene la adrenalina que tú dices y es como, oh, ok, ya toca hacer esto, vienen exámenes, vienen pruebas. Quiero saber algo, ¿cómo fue tu proceso con el inglés? ¿Llegaste sabiendo inglés o lo tuviste que estudiar y comenzar? ¿Cómo fue ese proceso con el inglés? En mi caso, es mi primera vez en un ambiente 100% en inglés, entonces la verdad sentí que no sabía nada. Mm. Yo pasé varios cursos, presenté el examen de idiomas, bueno, todo para estar acá, pero realmente cuando en mi primera clase estuve con varias personas, me di cuenta que yo no sabía inglés. O sea, yo dije, Dios mío, yo entiendo al profesor, entiendo las diapositivas, obviamente no estaba no estaba tan crudo, pero a la hora de que ya hablo con mis compañeros, todos tenían diferentes acentos, hablaban súper rápido, son personas que ya venían, o sea, que es casi su idioma nativo muchas veces porque ya trabajaban, estudiaban, hecho de todo en ese idioma. Pues yo llegué y dije, Dios mío, yo no voy a poder con esto. O sea, yo veía, tenía el inglés normal con el que uno tiene que llegar, ¿sí? Pero nunca había trabajado en inglés, nunca había estudiado en inglés. Entonces, desde la primera clase me di cuenta que mi inglés no era suficiente. O sea, entonces ahí pues lo primero que hice fue, me toca estudiar el doble, nada que Ujú. hacer, o sea, me toca estudiar inglés y estudiar lo que vamos a ver. Entonces mi estrategia más que todo era estudiar antes de cada clase lo que íbamos a ver y comenzar a estudiar por mi cuenta. O sea, sobre todo acentos. Realmente es impresionante cómo el inglés también cambia cuando lo escuchas en un canadiense, a cuando lo escuchas en un filipino, a cuando lo escuchas en alguien de África o de Asia. Sí, o sea, todos tienen sus acentos y el inglés te cambia. Nosotros en Colombia vemos muchos acentos, o sea, nuestros cursos de inglés es el inglés perfecto. El Ujú. que, sí, o sea, todo se escucha perfecto, incluso el IELTS, el TOEFL, cualquier examen tiene un inglés perfecto, ¿sí? Mientras que el real English is not the same, o sea, es totalmente diferente. Entonces, desde ahí sí, Claro. fue algo muy retador, muy, muy Claro, retador. y más también porque Canadá es un país que tiene demasiadas culturas, muchos estudiantes internacionales y no sé, no es lo mismo el acento que yo voy a tener hablando inglés al que tienes tú, al que tiene otro colombiano y eso que estamos hablando de personas colombianas que hablan en inglés. Entonces imagínate uno estando allá que hay personas de todas partes del mundo. Eso Ujú. es loco. ¿Crees que vale la pena hacer un curso de inglés en el destino donde hablen inglés? Sí, total. O sea, creo que es mucho más eficiente, más si lo tienes, si lo necesitas a largo plazo, o sea, digamos, perdón, a corto plazo. Si tú realmente necesitas eso ya, lo mejor es que tengas una inmersión en el idioma totalmente, porque de lo contrario va a ser un poco más complejo. También depende de las personas, ¿no? En mi caso siento que aprendí mucho más estando acá, muchísimo. O sea, mi inglés con el que llegué al que tengo hoy es totalmente diferente. O sea, hay una diferencia abismal, creería yo. Hay unas personas que pues ya saben inglés, no les pasa mucho, pero en mi caso sí siento que sí recomendaría un curso o algo en el lugar, en el destino Ujú. donde vas a estar. Si puede ser el destino hasta mejor, porque lo mismo, aprendes inglés en Londres, pero el inglés canadiense es otro tema, ¿sí? O sea, el inglés americano es otro tema. Entonces, si tu pathway es estar en Londres y eso, empieza con el inglés 100% británico. Si tu pathway ya es más Norteamérica, trata de irte con eso de una vez, creería yo, en mi opinión. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en este momento porque sí, el inglés influye mucho por el tema del acento. Uno cree que es la misma palabra, pero o sea, en la cabeza de uno, bueno, en la realidad se pronuncia totalmente diferente y la cabeza de uno hace como un clic de, ¿qué es esta palabra? Hasta que ya la empiezas a volver a escuchar y tú dices, ah, ok, esta es distinta. Quiero que me cuentes un poquito acerca de quién es Daniel, que estudió en Colombia, que está estudiando en Canadá y cómo ha sido el proceso de llegar a un país donde muchas veces la experiencia
para uno parece no importar. Bueno, yo soy de Bogotá, me crié en Bogotá, estudié en Bogotá, hice todo allá. Yo soy ingeniero industrial, pero casi toda mi experiencia realmente ha sido como ingeniero de sistemas, pues ha sido más en temas de software, analítica de datos y manejos de bases de datos. Y por eso precisamente antes de ir a meterme a una maestría o a un posgrado sin saber qué quería. Primero trabajé y por eso decidí en qué quería hacer mi posgrado. Sí, o sea, nunca quise acabar mi pregrado y de una meterme a un posgrado porque sentía que no sabía qué quería bien, más siendo industrial que las opciones son tan amplias. Entonces, vine a estudiar a Canadá un certificado en analítica de datos. Son 2 años y obviamente ese es como que ya tenía el pathway desde Colombia en lo que trabajé, lo que estudié y lo que quiero llegar a hacer. Siempre lo he ido descubriendo a nivel de trabajo. Es chistoso porque he aprendido muchas cosas trabajando más no estudiando. Entonces ahí yo también quería venir acá a estudiar eso como para certificar también mi conocimiento y tener un poco más de apertura al programa de lo que tenemos hoy. Analítica de datos, cuando yo salí de la universidad, no era lo mismo a lo que es hoy. Mm. Entonces siento que es mucho más actualizado un programa ahorita en eso que lo que era hace 5 años, hace 4 años, porque las herramientas han cambiado, porque el tema de tecnología avanza. Sí, o sea, ChatGPT no es lo mismo hoy que hace un año, en septiembre salió un nuevo modelo, entonces el algoritmo es diferente, es mucho mejor. Entonces, en este pathway que yo tengo, sí es importante estar actualizado y ese es como básicamente lo que estudié en Colombia, en lo que trabajé en Colombia y en lo que estoy estudiando y trabajando actualmente. Y otra cosa que me parece súper importante es que uno la tienes clara y dos, el inglés te va a abrir muchas puertas. O sea, no es lo mismo, digamos, cuando estabas en Colombia trabajando todo en español, ahorita que ya estás estudiando, trabajando en inglés, hablando 100% en inglés, tanto así que a veces a uno le hablan en español y uno es como, ah, me siento bien, es mi idioma y lo extrañaba. Es súper, súper Sí. curioso lo que pasa. Entonces, eso es súper importante tener ese camino, aunque muchas veces también uno puede cambiar el camino. Hay personas que dicen, quiero estudiar esto, pero me voy a cambiar. ¿Cómo ha sido el proceso del trabajo? Quiero que me cuentes sobre eso. Em, es un reto también, porque así como es complejo encontrar un trabajo en Colombia porque hay mucha competencia, pues en Canadá siento que es el doble, porque en Colombia compites contra colombianos, en Canadá compites contra cualquier persona del mundo y todos tienen inglés. A fin de cuentas, en el primer assessment todos mínimo tienen que tener inglés en un trabajo, Ujú. digamos, como el que a los que yo estaba aplicando. Entonces, ¿qué factor tienes tú de diferencia? ¿Sí? El trabajo, pasar de tener experiencia en Colombia, de incluso llegar a tener cargos como project manager en algún momento y llegar acá y que eso no contaba fue un reto terrible, ¿sí? O sea, saber de que lo tuyo sí vale, pero a la vez no en este país mm, fue complicado. O sea, el tema del laboral de acá me parece que es incluso más complicado que en nuestro propio país, por el solo hecho, primero del idioma, en la cultura. Sí, o sea, la cultura no es lo mismo estar hablando con un colombiano de recursos humanos colombiano a una persona de otro país. Sí, yo no tenía experiencia presentando entrevistas en inglés en Ujú. Colombia, o sea, realmente no. Entonces también eso fue un reto de presentar y de dar lo que yo sé hacer, pero en inglés. Entonces fue bastante complicado, pero pues con mucho esfuerzo, con mucha esperanza, con mucha dedicación, se puede llegar a encontrar un trabajo acá calificado en lo que uno quiere, pero la idea es buscar, seguir, insistir, persistir y tener ese pedacito de fe que es muy importante a veces. Sí, quiero que me cuentes qué fue tu diferencial, porque me dices, es difícil, obviamente, entrevistarte con personas de otros países, hay mucha competencia de no solo pues, de canadienses, sino multicultural. ¿Cuál fue tu diferencial? ¿Qué hiciste como para decir, este va a ser mi diferencial y por esto me van a contratar? Más que todo fue en la prueba final, o sea, yo en lo que estoy trabajando pues ya sabía utilizar esas herramientas, entonces mi diferencial era que tenía experiencia en esas herramientas específicamente, o sea, busqué un trabajo
en donde yo tuviera mucha experiencia en esa herramienta y en ese tipo de análisis. Entonces también la búsqueda de trabajo tiene que ir enfocada en lo que tú crees que puedes llegar a ser competitivo, ¿sí? Sí está bien que a veces no encajes con todo el perfil que piden, pero trata de buscar siempre algo en lo que tú sabes que tienes mínimo un año de experiencia o más. Entonces, ese fue mi diferencial realmente, de que no solo conocía la herramienta, sino que ya había trabajado en proyectos similares usando la herramienta. Entonces, el speech que yo como que daba en los assessments era enfocado en eso, dependiendo del cargo. Y ya pues ya cuando vienen las pruebas reales, pues obviamente ese fue mi diferencial, que se nota mucho el trabajo de alguien, incluso con código. Si hay ingenieros que nos están viendo, así sea, así todos programen, se nota cuando tú has trabajado realmente en eso y no solamente haces un código, porque cuando alguien ha trabajado en eso, el código normalmente ya tiene riesgos evaluados del caso que te pongan, mientras que alguien que no, sino que solamente lo sabe como porque lo estudió, seguro no ve los riesgos que una persona que ya ha trabajado sí. Entonces, la clave está en buscar y hacer una búsqueda de trabajo muy focalizada, o sea, no a todo, no como a todo y Mm. ya, porque puede que no tenga éxito. Sí, súper importante esto y creo que a muchos de los ingenieros que nos están viendo en este momento y quieren irse a Canadá, que lo tengan presente, porque de nuevo es saber uno cómo venderse, cómo poder llegar a, digamos, a conseguir el trabajo y potencializar esas habilidades que tenemos. Porque no es lo mismo lo que tú decías, el tema del estudio allá cuando has tenido toda una experiencia poniendo en práctica lo que estás estudiando o habías estudiado, entonces es súper importante. Y aquí tengo una duda. Llegaste a Canadá, pues ya con el inglés empezaste a estudiar. ¿Cuánto te demoraste en conseguir trabajo en Canadá? Me demoré 4 meses, realmente. Eso fue, Wow, pero o súper sea, rápido. fueron 4 meses sin recibir ingresos, sí. Fue medianamente rápido, solo que pues hay que tener en cuenta que también me gustaría tocar ese tema. Y es que hay personas que llegan acá y consiguen al mes también, como hay Mm, otros que no consiguen, dependiendo del trabajo también, ¿no? Em, Mis compañeros, la mayoría venían de India y ellos consiguieron trabajo al mes. Entonces, no, obviamente no en lo que es como en el campo de datos, pero pues por lo menos tenían cómo empezar a vivir, ¿no? O sea, entonces acá pues eran mis ahorros y 4 meses múltiples, o sea, todo se iba, cada transacción, o sea, cada tarjetazo era multiplicado por 3. Yo llegué con un dólar que no es como el de ahorita, mm. que es mucho menor. Yo llegué con un dólar un poco más costoso. Entonces, obviamente eso era súper loco, o sea, saber de que eran 4 meses y nada que conseguía. Luego conseguía, pero es un part-time. Como estudiante solo puedes trabajar 24 horas. Mi primer trabajo no fueron las 24 horas, fueron menos horas, porque era iniciando. Entonces, sí, me fue bien consiguiendo algo porque logré conseguir algo en lo que yo quería y no en otra cosa. Esa es otra cosa. O sea, yo me demoré consiguiendo porque yo realmente no apliqué, o sea, aplicaba poquitos trabajos que no tuvieran que ver con mi carrera. Mm, Porque en mi cabeza siempre estuvo también que quería trabajar en lo mío, más que en otras cosas. Obviamente, pues tenía un plan en la cabeza, no fue improvisado y por eso esperé también hasta que saliera una oportunidad realmente tentadora para mí y en lo que yo quería estudiar y trabajar. Entonces me demoré 4 meses sin ingresos multiplicado por 3. Otras personas lo tienen más fácil, otros más difícil, pero no Mm. deja de ser un reto a saber que son 4 meses donde Canadá es muy caro, ¿sí? O sea, más si tú tienes moneda colombiana. De acuerdo. Y acá hago una aclaración súper importante y aclaro lo que dije, porque para mí es súper rápido en el sentido de que conseguiste en lo que tú estabas buscando, digamos, en Mm. algo relacionado a lo que habías estudiado en Colombia, a tu experiencia en Colombia más bien y a tu experiencia de estudio en Canadá, porque es rápido. 4 meses, digamos, para conseguir ese tipo de trabajo es Mm. corto, pero es largo cuando ya empiezas a hacer ese tema monetario. Me vine Sí. con ahorros, he invertido esto, estoy pagando por tres, por cuatro las cosas.
el cambio de moneda obviamente da durísimo y por más de que uno le digan el que convierte no se divierte, pues se siente, o sea, tú no puedes Mm. dejar de convertir porque el ahorro que tienes, el presupuesto que tienes, no es en dólares, es en peso Mm. colombiano, entonces como estudiante internacional sé que nos toca hacer esa conversión. ¿Qué fue lo que más te golpeó en ese momento? Tal vez el hecho de la vida que llevaba en Colombia, al Ujú, tener ya experiencia y un trabajo estable, pues ya yo tenía un nivel de vida diferente, pues me daba más gustos, entonces renunciar a esos gustos llegando acá fue muy complicado porque pues en Colombia pues tenía muchas cosas ya logradas y venir acá a empezar de cero y saber de que puede que tengas el dinero pero no sabes hasta cuándo. O sea, tienes una ujú, proyección. Entonces, financieramente tienes que planearte muy bien y obviamente hay que tener sacrificios. Y es como volver a empezar. No es lo mismo cuando tú estás a una edad como más pequeño en donde pues estás probando o tienes a alguien que te pueda ayudar en tu país. Mientras tanto, no, acá ya es como todos mis sueños. Eso me dio muy duro porque tenía, todo era como que todo lo hice yo para estar acá. Entonces, cada tarjetazo era, bueno, me queda tanto, me queda tanto, me queda tanto. Entonces, eso es como feo porque también tienes que cuidar tu salud mental y no pensar sobrepensar, pero también tienes que saber que tienes un objetivo y que al mes tienes que llegar a pagar arriendo, tienes que, hay muchas cosas. Entonces, ese estrés también puede jugarte una mala pasada. Para mí eso fue muy duro. Y sobre todo que cuando tú te das gustos en Colombia o en cualquier parte del mundo, eso también te ayuda como a alivianar las cosas. Cuando los tienes que quitar, tu mente también empieza a sufrir, ¿sí? Porque los ujú. gustos en la vida hacen que tú digas, bueno, trabajo para algo, sí, o sea, me lo merezco y eso te da como un airecito. Pero cuando los Sí. restringes, ¿qué le da ese aire? Entonces, claro, es súper abrumador ese Mm, tema. sí, y más cuando uno dice, quiero salir a tal restaurante, pero me vale tanto, entonces es menos esto y uno dice, uff, no, mejor voy como en casa. Sí, Literal, ya uno entiende a los papás, hay sopa en la casa, ay, sopita en la casa. tal Literal. Y cual. una cosa es que tú no amas lo que no conoces. Y si tú en Ujú, Colombia llevabas una vida muy similar, pues no hay esfuerzo, o sea, no hay como tanta diferencia. Pero si tú vienes de Colombia y en Colombia tenías muchos gustos, muchas cosas, pues llegar a restringirte a decir, bueno, ¿cuándo voy a poder volver a tener lo de Colombia? Pues ujú, es abrumador, o sea, ahí es donde uno dice, estoy comenzando de nuevo, estoy retrocediendo, si está bien, si realmente sí hice lo que tenía que hacer. O sea, y más que una cosa es, ahora yo lo cuento diciendo, bueno, tuve trabajo al cuarto mes, pero tengamos en cuenta que en esos 4 meses yo no sabía si iba a tener trabajo. No de había acuerdo. nada claro y todavía quedaban 2 años, ¿sí? Ujú, Entonces, cada vez que pasaba un mes, tú decías, bueno, me queda para tantos meses, ¿m? O me está queda esa para este presión. mes. Claro, es una Ujú, presión que cada mes para ti es un gasto, es menos dinero en tu cuenta y todavía no sabes si vas a encontrar trabajo. de acuerdo. Y va a estar, va a seguir hasta que uno encuentre trabajo y hasta que llegue ese primer salario, ¿no? Porque no es que conseguiste trabajo Exacto, y te pagaron, sino, ¡pum!, llegó el salario y dice, uff, me voy normalizando. Y más, exacto. y lo otro es que cuando es por horas, siendo que nuestro cerebro como que se desenfoca un poco porque no estamos acostumbrados a decir, trabajo solo, no sé, 10 Mm. horas, 15 horas, la hora me vale tanto, y en Canadá se maneja horas. Nosotros decimos, Sí, medio tiempo, mi salario es este y chao. Entonces también se siente sí, más ese choque también. cultural. Sí. Hablemos un Y poquito de esto. ¿Qué choques culturales has tenido? el primero, el que tuve, yo llegué y me senté en mi clase y más de la mitad de mis compañeros venían de India, algo que yo no sabía. Yo supuse que estudiar en Canadá era así. Sí me habían dicho, hay muchas culturas, hay como personas de todo el mundo. Tienes que ser muy open mind porque es un país muy open mind, no es tan tradicional como Colombia. Yo estudié en una universidad en Colombia donde todo era muy cuadriculado y pues que estudiabas con gente muy de tu cultura, ¿sí? Con personas muy de tu cultura, entonces no luchabas con eso, mientras que acá llegar a hablar con personas de India, llegar a hablar con personas de África, de Filipinas, de diferentes lugares,
hace que el choque también sea complicado. O sea, sobre todo tuve mucho choque cultural eh, con algunos compañeros de allá, o sea, como de mi college, y fue muy complicado porque no solamente era el choque cultural por temas de religión, por temas de, no sé, de comida, por temas de cómo hablaban, de lo que decían, de los pensamientos, sino también temas de responsabilidad. Siento que Mm, no conté con personas que eran muy responsables como en sí, o sea, como en sus estudios, sino que iban más o menos solamente para lograr una residencia en el futuro, más no porque querían aprender y estudiar. Creo que ya con esta entrevista saben que yo vine a aprender y a certificar mi conocimiento, por ende no vine a jugar, vine a ser un mejor profesional con nuevos conocimientos. Entonces mi objetivo era muy estricto y muy exigente en lo que quería llegar lo que venía buscando en Canadá. Y cuando me doy cuenta de que mis compañeros no vienen con ese objetivo, que no se esfuerzan de la misma manera, ese choque para mí fue muy abrumador y incluso llegué a pensar que tal vez Canadá eran ese tipo de personas. mm, Entonces me empecé a preguntar, ¿será que Canadá sí es lo mío? Luego ya con el tiempo empiezas a conocer personas de otras culturas, otras personas que ya llevan más tiempo, otros que hasta ahora llegan pero que vienen con un pathway similar al tuyo y te das cuenta que no puedes encerrar la definición Canadá con los compañeros de tu clase, sino que Canadá realmente es un país totalmente diferente que ni siquiera los compañeros de tu clase conocen o representan porque están al mismo nivel que tú, acaban de llegar. Entonces Canadá, no puedes pensar que Canadá son los compañeros con los que llegaste, porque me, sí, o sea, es sí, fue como me el choque. encanta. Me encanta porque muchas veces llegamos a otros lugares y no nos hemos adaptado, estamos en ese proceso y tendemos a juzgar, a emitir un juicio y a decir esto pasa y esto es así, pero la verdad cuando le das un tiempo te das cuenta de una realidad y no todos son así. Hay personas diferentes, hay gente bonita, hay ángeles en el camino, hay nuevas oportunidades, nuevos idiomas también, no sé, la diversidad cultural es increíble y sí me siento, digamos, identificada contigo porque también cuando llegué a Canadá tuve ese choque de decir, wow, o sea, que nadie me había dicho esto, que hay mucha gente de la India que se va a estudiar y también es bien porque cuando vamos con esa gente que va como con tu objetivo, pues vamos a tener un éxito en nuestra carrera y nos vamos a sentir a gusto, ¿no? Entonces, Ujú. es tenerlo muy presente porque en Canadá pasa y saber que hay que darle tiempo, hay que conocer. Canadá es de paciencia. Canadá es un país de mucha paciencia, Sí. es de mucha paciencia y se puede lograr absolutamente todo. ¿Sientes que en este proceso que llevas hay algo que haya muerto en ti, en ese Daniel, como con la experiencia que has vivido en Canadá? Sí, murió el Daniel conformista y murió el Daniel que le da miedo a arriesgarse, porque uno de mis miedos grandísimos de irme del país era no poder, o sea, decir, Ujú, como devolverme o no sé, ni siquiera devolverme, sino que no era lo que yo esperaba y decir, no, no, no voy a poder hacer esto, no voy a poder trabajar en inglés, no voy a poder estudiar en inglés. Ahora ya ese Daniel que logró buenas notas en otro idioma, ese Daniel que logró encontrar su primer trabajo en inglés, es otro Daniel, sí, o sea, ya ve que las cosas son posibles y asimismo el conformista murió también porque ya sé de lo que soy capaz. Entonces, el Daniel de esta edad, lo más seguro es que en 10 años haya logrado más cosas, porque ujú. hace 10 años antes no había logrado ni pensaba que iba a estar acá haciendo todo esto. Entonces, ya como ese cuadro en el que yo estaba, ya lo superé y no quiero volver a ese Daniel conformista o con miedos, sino que cada vez soy más ambicioso y cada vez soy más confiado en que el riesgo trae su mérito muchas veces. Entonces, ya Así sea lo es. que pase de aquí a lo que queda, lo logré, vine y puedo vivir en paz de que lo hice, ¿sí? O sea, si nunca lo hubiera hecho, hubiera seguido viviendo con ese pensamiento mientras trabajaba, yo me quería ir a Canadá, o bueno, yo me quería ir a otro país y no lo hice. Ahora ya por lo menos, pase lo que pase, lo hice y ya lo comprobé, Ujú. y sé que lo puedo lograr. Sí, me encanta porque valió la pena. Es una experiencia que les sagaste jugo, que obviamente da dolores de cabeza, de ansiedad. Hay temas de salud también que pasan en su momento, que digamos a ti, cuando tú me contaste,
Fue como que, wow, regresaste a Colombia por un tema de salud, no lo pudiste solucionar ahí. Pero cuéntame en un minuto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese tema de salud? Cuando todo el mundo dice, bueno, consiguió un trabajo a los 4 meses en lo suyo, bla, 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 uno dice, le fue bien, ¿sí? Ujú, Pero en el mes 3 de estar acá comencé a perder la visión en el ojo derecho. Estaba en el college, en la universidad y miraba como a lo lejos y no tenía visión. Y cada vez era peor. Y ahí conocí el gran sistema de salud, que también es muy demorado. Y fui al médico, no hubo respuesta, o sea, dijeron, la verdad, ni con gafas puedes ver. Este es un tema de que necesitas unos exámenes especiales y un especialista que te evalúe. Puede ser queratocono, se llama esa enfermedad, que prácticamente es que la córnea pierde su forma y empiezas a perder la visión. Y cuando fui a los exámenes, 4 meses después, porque me los enviaron en mayo y hasta septiembre me aprobaron los exámenes, entonces calcula todo ese tiempo de ansiedad de saber que me estoy quedando ciego y que la salud es más importante que el sueño canadiense. Ese periodo de ansiedad fue durísimo. Después en septiembre me hacen los exámenes y me dicen necesitas cirugía, sí o sí. Y entre más dejes pasar el tiempo, va a ser peor porque la cirugía después tal vez no se pueda hacer. Entonces ahí fue cuando yo, uy, espera, me queda todavía la mitad de mi sueño canadiense. ¿Cuánto cuesta la cirugía acá? Ah, no, cuesta muchísimo dinero, un dineral. No te lo cubre el seguro y tienes que mirar cómo vas a hacer. Sí, o sea, y tras el hecho no es seguro que te la podamos aprobar acá porque hay una lista de espera. Pues obviamente nada, la salud es más importante. Me devolví a Colombia, todo salió bien. Era un dinero que yo no presupuestaba porque tras de que Canadá es súper caro y ahora una cirugía ocular, ya saben que obviamente hasta en Colombia incluso debe ser privado. Entonces ahí es donde yo digo que el plan financiero y el plan que tú tienes siempre debe contemplar riesgos. El colchón ujú, financiero que tú debes tener y traer tiene que incluir los riesgos. Si tú vienes limitado, no lo recomiendo, porque casos como este los pude sortear bien porque venía con un plan de 4 años atrás antes de venir acá. O sea, mi ujú. sueño Canadá no es solamente 3 años antes, no, fue casi 4 o 5 años antes de llegar a Canadá. Entonces, sí, o sea, el tema de salud y eso es complicadísimo, fue muy loco. Lo logré, todo salió bien, se dieron las cosas y hoy ya puedo ver por lo menos bien, ya estoy recuperando, me sigo en recuperación, pero ahí está el factor resiliencia. Sí, o sea, el Ujú, factor fortaleza es mi meta y por más de que este no me mató el inglés, no me mató el tema de salud, no me mató la ansiedad, no me mató la falta de empleo, no, ahora entonces imagínate, nuevamente reconfirmo que el Daniel sin esperanzas, que el Daniel sí, o sea, conformista y eso, pues no, no va a volver. ujú. Me alegra mucho escuchar tu historia porque es una historia que muestra en serio una realidad en donde hay temas de salud, hay temas de educación, que también chocas con estudiantes, con personas, un tema laboral que lo lograste también. Entonces, gracias Daniel por compartir tu historia real, por ver que lo has logrado, por confirmar que Canadá vale la pena y migrar vale la pena, aunque no sea fácil, y aunque haya incertidumbre, ansiedad, miedo, pero es ese crecimiento, ese carácter y transformación que todas las personas tenemos. Entonces, te agradezco muchísimamente. Nosotros en WITA creemos que cada historia merece ser contada porque es sin filtros, es mostrar una realidad y darnos cuenta que vale la pena. De nuevo, gracias Dani y que tengas una linda tarde. Dale, gracias, gracias a Dale, que todos, que estés estén bien. bien. Chao, chao. Bye.